suerte. Bienvenidos nueva vez a su segmento de cada viernes de salud y de bienestar. De este lado les saluda su amiga Karina Taveras. Les recuerdo que estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.7 FM región norte y 89.9 FM Punta Cana. Se pueden comunicar con nosotros en cabina al 809-683-8790 y al 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo al 809-200-7777. También nos pueden ver vivo vía YouTube. Hoy nos está acompañando en cabina Denise Castro, quien es una destacada psicóloga clínica y psicoterapeuta especializada en psicotraumatología. Posee una sólida formación académica con una maestría en terapias contextuales, cognitivo-conductual de la tercera generación y un posgrado en psicología clínica infanto-juvenil, ambos realizados en España. Denise se distingue por su enfoque innovador y su compromiso con el bienestar integral de sus pacientes. Muy buenas noches, Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy complacida de estar aquí. Muchas gracias a la audiencia también y a los oyentes. Ay, gracias a ti por acompañarnos. Mira, hoy te comentaba que quería hablar un tema importante, que habláramos del apego, pero viendo tu perfil profesional, es importante que hablemos como desde la raíz de las situaciones. Y qué más importante que hablar de lo que son los traumas. Pues sí, pero antes de adentrarnos en lo que es trauma, quiero aclarar que es bueno, importante, que trabajemos nuestras situaciones traumáticas, pero precisamente para alcanzar un bienestar. Claro. Emocional, Exacto. Físico, energético, espiritual. Que esto no es porque, yo no quiero hablar de trauma, yo no soy una gente traumada, no, todo lo contrario. Ver los traumas, ver nuestras situaciones que nos avergüenzan, que nos dan miedo, que nos ponen en un conflicto interno o externo, que nos llevan a conductas extremas, que nos llevan a huir, a evadir, a congelarnos, a paralizarnos. Si nosotros nos encontramos con esto en un espacio terapéutico adecuado, exacto, entonces esto nos va a llevar a hacer como un paso adelante hacia la maduración, el crecimiento personal y el balance y equilibrio en nuestra vida. O sea que esto va más allá de reconocer que yo tuve un trauma o tengo una situación traumática. No, claro, y justamente este segmento que es de salud y bienestar, lo realizamos por esto, porque entendemos que hoy en día muchas personas ya están más conscientes de sus realidades, están más conscientes de que visitar un terapeuta, de ir a una cita tanto médica como psicológica es igual de importante. Es importante lo que pasa en mí, es importante lo que yo siento, es importante cómo yo tomo las cosas. Es correcto, porque no solamente esto afecta la relación contigo misma, sino también con otros. Exacto. Y esto impacta tu espacio laboral, social, tu salud física, claro, y como decía, emocional, cómo esto también impacta a otros, ¿no? O sea, no solamente en relación, sino somos seres de la humanidad, o sea, y nosotros tenemos esa responsabilidad de ser ciudadanos del mundo. O sea, que todo lo que yo hago por mí, al mismo tiempo lo estoy haciendo por los que me quedan cerca y por la humanidad. Exacto. Cuando tú dices que identificar por qué nos paralizamos, por qué nos sentimos atacados, por qué a veces no hablamos de un tema ante algunas preguntas, estas situaciones donde nos vemos enfrentados, que a veces no queremos enfrentarlas, ¿a qué se debe? O sea, si nos vamos al punto de cómo surge un trauma. Bien, trauma es toda aquella situación que ha abrumado mi sistema nervioso. O sea, fíjate hasta dónde vamos con lo que la gente igualmente puede pensar que la psicología se queda en la mente. Y no, la psicología está atada
a todo lo que es el funcionamiento de mi cuerpo, de mi sistema nervioso, de cómo se estructuró ese cerebro, que aparte está conectado periféricamente por los sentidos. O sea, cómo lo que yo veo, huelo, oigo, percibo a través del tacto, de gusto, eso me conecta a situaciones que afectan o tienen directa consecuencia, directa relación en mi sistema nervioso. Entonces, trauma es todo aquello que abrumó o abruma el sistema nervioso. En alteración, por ejemplo, está muy de moda ahora con la película esta, Intensamente 2, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Precisamente es una activación de mi sistema nervioso autónomo. ¿Qué es un colapso? Por ejemplo, un desmayo, o lo que tú bien me mencionaste, una parálisis. El sistema nervioso se congela, es un congelamiento, es que ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué es el trauma? Es todo aquello que abruma el sistema nervioso, que tiene una respuesta, te lleva a una reacción de lucha, huida o congelamiento, o parálisis, ¿no? O colapso. Entonces, hay otras que son adulación, pero que eso es más bien ya es como quedar bien con el que supuestamente es el opresor o el verdugo, ¿no? Aquella persona que te hace daño. Exacto. Entonces, la adulación es parte de un sistema, una respuesta inteligente para que no te vaya peor. Y es parte de lo que conforma el abanico de situaciones traumáticas. Entonces, podríamos decir que en un momento determinado un trauma se puede dar por algo que yo mismo estoy ocultando, que no quiero que salga a la luz. No necesariamente eso es trauma, sino lo que tú no quieres que salga a la luz es volver a sentir el dolor, la tristeza o el sufrimiento de una situación en la que tú te viste envuelta, donde tú no tenías recursos, habilidades de afrontamiento, facultades, porque posiblemente tú estabas o sola o estabas acompañada de un cuidador que no pudo manejar la situación adecuadamente, o no recibiste la validación, o no fuiste vista, o no fuiste reconocida en tu necesidad en aquel momento. Y eso generó una abrumación del sistema o un dolor, un sufrimiento, ¿no? Que ya tú lo conoces y ya lo anticipas y tú no quieres volver a pasar por ahí. O sea, aquí introduzco el concepto de partes, que el cerebro tiene un sistema de pensamiento sistémico, sistema sistémico, valga la redundancia, y tiene la capacidad de la multiplicidad, o sea, podemos acceder a diferentes partes psíquicas que ocupan un lugar y tienen un objetivo. Digamos, me explico, por ejemplo, podemos dividir estas partes en tres: las directivas, las bomberas y las exiliadas. Las directivas son aquellas que tienen el lema de nunca jamás. O sea, son partes de ti que van a ser las veces de protectores para que tú no vuelvas a pasar. Eso no volverá a ocurrir. Exactamente. Pero también se ocupan de que tú tengas éxitos, de que tú logres cosas, de que tú eches hacia adelante, de que tú y no bloquea, o sea, la directiva bloquea de cierta manera. Protegen, claro. Obviamente, por eso muchas veces tú has oído, yo quiero hacer algo, pero estoy en un bloqueo, precisamente por eso, porque como tú viviste una situación traumática, estas partes directivas, posiblemente una crítica interna te dice, a ver, Karina, ¿tú quieres pasar por lo mismo otra vez? No, ya eso lo conocemos. Entonces te paraliza el sistema nervioso, se activa, y tú quedas en una situación de yo quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Para evitar sentir esa exiliada que es la que... En ese momento yo sentí. Exacto. Ese temor o ese sentimiento de ser no valiosa o de no ser querible, o de tú entender que hay algo malo en mí, o qué defectuosa yo soy. Que eso es los sentimientos que sentimos cuando no tenemos esa vinculación segura con un cuidador que esté en la tesitura adecuada para cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad cuando somos pequeñitos. Hay personas que pasan situaciones
y se quedan con ese trauma. Y hablando de esta parte, me surge la pregunta. De el trauma podemos de cierta manera no eliminar, pero sino así mismo, o sea, el bloqueo como que no volver, no recordar cosas que me ocurrieron por el simple hecho de no tener ese sentimiento de que me siento mal, de que no me gusta, de que desagrado. Pues sí, precisamente esto es la paradoja de las situaciones traumáticas. Precisamente lo que se sintió que fue muy desagradable y a más traumático, más encapsulado queda. O sea, el cerebro se divide en tres. Eso, hay una parte muy primitiva que está aquí abajo en el cuello, ¿no? Como aquí abajo en el cerebelo, que es donde está todo lo instintivo, incluso el hambre, el sueño, la vigilia, la digestión, o sea, todo lo que nosotros no tenemos que poner como el esfuerzo de hacerlo voluntariamente, sino que se hace automáticamente. Respirar y bueno. Entonces, la parte media es donde tenemos el sistema de emociones. Y la parte alta, el neocórtex, es donde pensamos, reflexionamos, analizamos, donde organizamos, planificamos, que solamente los seres humanos tenemos esta parte, los animales no. Entonces, claro, cuando tenemos una situación traumática, esto queda en las partes que no son conscientes. O sea, aquí arriba en el neocórtex eso no llega. Es una protección que hace el mismo cerebro de que esto fue tan doloroso o tan vergonzoso o me causó tanto sufrimiento que esto yo no lo voy a permitir que suba a la conciencia, que emerja a la conciencia, exacto. Queda suprimido en la parte emocional como una alarma, queda en unas estructuras que se llaman la amígdala cerebral y el hipocampo, que es donde se guarda las memorias emocionales. Entonces esto queda como una alerta. Ya tú esto lo viviste. Entonces, esto se conecta con la parte automatizada, con la parte primitiva del instinto. Como que hay algo en mí que me avisa que por ahí yo no debo coger. Tú ves que hay gente que dice, yo soy muy instintivo porque cuando hay un peligro yo como que lo presiento. Bueno, pues eso viene de ahí. De esa parte de aquí abajo, que queda el tallo cerebral, que tiene como esos recuerdos, esos reflejos. Por eso tú sabes, cuando tú naces, por ejemplo, tú sabes que el bebé mama. Tiene un reflejo de succión. Y eso viene de muchos millones de años atrás. Tú sabes que cuando tú tocas algo que está caliente, te va a quemar. Entonces eso viene también de esta parte, de estos recuerdos instintivos de millones y millones de años atrás del ser humano. Entonces, igualmente lo emocional, que fue muy doloroso, queda encapsulado como una parte de proteger al ser humano, pero es una paradoja, porque tú necesitas ese material para tú entonces llegar a tener un balance, un equilibrio en tu vida, tener conductas adultas que te permitan tomar decisiones, tener habilidades de afrontar una conversación difícil o una situación difícil. Pero como ese material traumático está encapsulado, entonces eso te va mandando señales que tú muchas veces ni entiendes, porque entonces esto te sucedió cuando tú ahora ya no tienes ese recuerdo. Claro. Aparte de que está en el inconsciente, o sea, está en una parte que el consciente no puede como si lo alara, como que si alara ese material. Hay personas que llegan en un momento determinado a llorar por cosas que no entienden. Efectivamente. Porque yo me siento de mal, porque estoy llorando por esto, qué es lo que me está ocurriendo, si yo... porque tengo esta reacción, sentimiento. Exactamente. Sí, esto es la primera vez como que lo estoy viviendo. Viene de ahí, viene de que hay partes en ti que sí conocen esto, pero tú no lo tienes en la conciencia y tú no entiendes qué es lo que está pasando. Y a eso es que los psicólogos se refieren cuando dicen el autoconocimiento. Es muy importante, porque tú ahí empiezas a identificar cosas que pasaron en tu pasado, que tú no lo tienes fresco, que tú no te recuerdas. Incluso el niño llega los niños, o sea, en la infancia se llega a conclusiones, a creencias que no se ponen tú no cuestionas. Hay creencias, por ejemplo, mira, yo ayer tenía una paciente que decía en un ejercicio que estábamos haciendo, ella sentía que la alegría ya la tenía en la cabeza. Y yo la invitaba a expandir esa alegría a su cuerpo. Y ella decía, no. Cuando te dice que ella la tiene en la cabeza, ¿a qué se refiere? O sea, en una pregunta mía, yo digo, ¿dónde sientes tú
esta sensación de alegría en mi cabeza, me contesta ella. Digo, mira qué bien. Entonces, mira a ver si tú puedes bajar, como si tú cogieras esta alegría y la pudieras bajar hacia el cuerpo. Dice, no puedo. Y yo, mira qué interesante. Entonces, ¿de dónde vendrá esto? Y vamos a ir a investigar. Y dice que viene de una creencia de su madre. ¿Y desde cuándo esto es una creencia que habita en tu ser? Toda la vida. Entonces, mira cómo hay cosas que nosotros no nos ponemos a indagar. Simplemente sí, en un proceso terapéutico me doy cuenta como paciente de que, oh Dios, no sabía, no era consciente de que yo tenía esto en mí. Y nunca he sentido la alegría en mi cuerpo. O sea, no, en la cabeza. Ella tiene una idea de lo que es la emoción de la alegría, pero no ha sentido... No el sentimiento en sí. Exacto. No ha sentido en una sensación corporal, una experiencia corporal, lo que es la alegría. Feliz, alegre, conmovido de manera, ¿verdad? Correcto, positiva. La satisfacción, el bienestar. Ella no, por situaciones traumáticas. Uh-huh. Entonces, bueno, te hablaba de una parte que me falta por explicar, que es, por ejemplo, los bomberos. O sea, ya hablamos de las directivas, hablamos de las exiliadas, y ahora nos falta hablar de los bomberos, que, por ejemplo, en ese caso que tú me estás mencionando, como que una persona empieza a llorar y no sabe por qué, hay unas partes nuestras internas que dicen, no, pero tú no vas a pasar la noche entera llorando. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a llevarte a, qué sé yo, a comprar o a tomarte un traguito, un vinito, o no sé, a tener una buena conversación. A despejar la mente. A despejar la mente o a distraerte, ¿no? A relajarte. Entonces hay partes que te protegen de que tú no te quedes ahí sucumbida en ese sentimiento de tristeza, no sé lo que me pasa. Entonces, estas partes de nosotros nos van llevando a espacios depende de qué tan avanzado sea mi crecimiento personal, de sobrevivencia o de equilibrio y balance, donde yo pueda entonces reconocer lo que me pasa y, como decía, afrontar la vida con una actitud y con herramientas asertivas, ecuánimes, equilibradas. Sí, la semana pasada yo conocí a una persona que decía, yo me encuentro en una situación de la vida donde yo no soy feliz, donde yo no me siento bien, pero estoy buscando la manera de que esto cambie. Estoy buscando herramientas y personas que me ayuden a salir de estas situaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre un trauma agudo, un trauma crónico y un trauma complejo? El trauma agudo es aquel que pasa por una circunstancia única. Un accidente, una pandemia, una situación trágica en un momento determinado, un huracán. Eso es un trauma agudo. Claro, afecta igual lo que decía el sistema nervioso, por ejemplo. ¿Cómo un trauma agudo afecta la salud? Por ejemplo, si tú vienes en un vehículo y viene otro y te va a impactar de frente, hay algo que tus ojos están viendo, pero hay algo que se llama la propiocepción, que es un sentido que ubica el cuerpo con el espacio. Ya el cuerpo sabe que se tiene que defender de algo, pero visualmente posiblemente tú cierras los ojos, pero el cuerpo se quedó, mira, en atención. Sí, exacto. Entonces hay algo que el cuerpo necesitó hacer en ese momento y no pudo hacer. No pudo reaccionar. No pudo reaccionar. Entonces eso se queda congelado. ¿Cómo se trata eso? En una sesión terapéutica, emulando el momento y permitiendo que el sistema nervioso descargue eso que se quedó ahí constreñido. Y bueno, es súper sanador. Eso es cómo sería el sistema, el trauma agudo y cómo sería trabajarlo. El crónico es aquel que se produce, se llama T, trauma con T minúscula. Es el que es de diferentes experiencias adversas de la infancia o en la adultez, pero son pequeñitos traumas que se van sumando y se vuelven crónicos en el tiempo. Tenemos. Se van sumando a lo que ya tenemos. Es como que si tú no lo resolviste, porque no tenías se va quedando ahí. Se van sumando. Eso es. La circunstancia que la vida te va poniendo o el entorno donde tú
te desarrollas o en el contexto que como familia, cultura. Cosa que uno va dejando pasar. Bueno, porque ¿qué puede hacer, por ejemplo, si es infantil, qué puede hacer un niño? Un niño está donde le dicen que esté y hace lo que le dicen que tiene que hacer, y si no, le va mal, le pegan, le regañan, lo castigan. Entonces, esas son situaciones que ponen al sistema nervioso a comprometerse. O sea, hay métodos y hay métodos. Y lamentablemente nuestros cuidadores hacen lo que pueden y lo que saben, pero no necesariamente lo están haciendo bien. Entonces eso nos deja una huella, una marca, una huella traumática. Entonces, si eso se suma en adversidades, es lo que se llama un trauma crónico. Por ejemplo, que entonces te suma al colegio, a la sociedad, a los amigos. Es correcto. La familia. Imagínate que todos estamos criados bajo una misma cultura. Entonces, todo lo que fue traumático para ti, para mi amiguito y para el otro amiguito, pues ya forma una parte de algo social. Exacto. Entonces, no hay remedio. O sea, lo tenemos todos. Bueno, parte de eso es, por ejemplo, la huella que deja el abuso desmedido de un machismo abusivo, por ejemplo. En una comunidad donde hay machos y machos y machos y machos, hay mujeres traumatizadas sí o sí. Y ¿quién remedia todas eso? Tienen el mismo trauma, pero a la vez normal, o sea que es algo normalizado, normal. Efectivamente. Entonces, y el otro que me dijiste, ¿cuál fue? Complejo. El complejo es, por ejemplo, todo lo que queda, por ejemplo, los veteranos de guerra, personas que han recibido abuso, maltrato, negligencia, ya de algo muy severo, violencia familiar. Esto deja más que huellas en el sistema nervioso. Ya no es, por ejemplo, algo que se frisa, se congela, sino que ya hay más síntomas. Hay insomnio, hay cansancio crónico, hay estallidos, hay temblores. Visiones. Pesadillas, sí, hay flashbacks. O sea, yo tengo un amigo que me dice que él tiene visiones, que él fue a Irak y él ve cosas. Es correcto. Entonces es un sistema nervioso que está muy afectado. Por ejemplo, personas que tienen extrema vergüenza, por ejemplo, qué sé yo, hablar en público, algo desmedido como algo que no es normal, o sea, porque a todos nos da una vergüencita, quizás exponernos, pero algo que, por ejemplo, una persona que se ponga a llorar, que tiemble, que le suden las manos. Que eso, no pueda hablar, que no le salga la voz. Hoy estaba leyendo sobre eso, sobre una persona que le tocaba quedarse con la empresa y él, de manera general, podía hablar con todo el público, pero en un momento determinado, cuando le tocó asumir lo de la empresa, y iba a hablar a todo el personal, se quedó mudo. Exacto. Y no le salía la voz. Y él no entendía por qué. Eso no necesariamente, digo, no quiero generalizar, no quiero que me malinterpreten, no necesariamente corresponde a un, se llama PTSD complejo, o sea, estrés postraumático complejo, pero puede ser. Sobre todo lo que es muy confuso, que tiene comorbilidad, por ejemplo, con depresión, que una persona puede decir, ay, estoy deprimida, pero igual no es deprimida, realmente es un síntoma de un estrés postraumático complejo. Indefensión aprendida, por ejemplo, es uno de los síntomas de un trauma complejo. Una timidez extrema, una impotencia para resolver temas de la vida, una indefinición, por ejemplo, para querer mejorar mis condiciones de vida. No puedo, ese no puedo, no lo consigo. Me siento estancado, agarrado. Es posible que sea parte de las consecuencias. Y nosotros como dominicanos podemos tener traumas a corto plazo. Te explico. Yo recuerdo que a mí me atracaron una vez y luego yo no podía salir a la calle. O sea, yo duré aproximadamente como un mes para cuando salí a la calle y tenía como que salir con alguien más, no podía salir sola.
Y si salía que tenía que caminar en la calle, entonces esa persona tenía que estar agarrada conmigo ahí y nadie se me podía acercar. Siento que me duró, no sé, como cuestión de un mes, mes y medio, 2 meses. Podemos decirlo como Ese es un a trauma corto plazo. agudo. Ese es el que yo te decía, que es producto de un accidente, una situación Ok. que te sorprende, que es, concho, tiene un Algo que tú no impacto te esperabas. inesperado. Exacto. Pues sí. Sí, y mira, dijiste algo muy importante también de señalar. El trauma se sana en relación. No hay forma de tú tener un proceso de sanación en soledad y en aislamiento. El proceso terapéutico es lindo porque se basa en una relación terapéutica, lo que se llama en conciencia dual. O sea, el terapeuta tiene unas habilidades y unas capacidades, pero no jerárquicas, porque antes se veía al psicólogo como la autoridad, y es todo lo contrario. Aquí habemos dos almas que están unidas y que yo estoy al servicio y tú eres el que me pone en el privilegio de poner una situación en mis manos, y yo estoy conectada en sintonía y en armonía con ese ser humano que tiene sentimientos, que tiene un corazón, que tiene pensamientos, creencias, que es humano, ¿no? Y yo soy humano, o sea, estamos al mismo nivel. Estamos humanizados los dos. Entonces, en esa relación es donde se da el campo de la sanación. ¿Por qué? Porque precisamente el trauma viene porque no hubo sintonía en el momento. Entonces, en ese momento estamos sintonizados. El trauma viene porque yo no fui vista o entendida, y en ese momento No tú sé estás lidiar siendo muchas veces también con eso, y no vista y supe también entendida. que a veces como que eso es una situación que no está bien. Hay cosas como tú mencionabas ahorita, que las personas, que mi cuidador a veces o no está, o el que debe de cuidarme no justamente está haciendo su parte de cuidarme. O no te está cuidando en la medida que tú necesitas, porque puede ser que te esté cuidando, pero no como tú necesitas. Por ejemplo, si tú necesitas tener una conversación de infante, de algo que tú viviste, Exacto. y el cuidador está haciendo una interpretación a su juicio y no valida la tesitura, la emoción de lo que está pasando, de lo que tú estás viviendo como niño, tú te quedas en un vacío, tú te quedas como que, bueno, pues no me entendió. Entonces no hubo sintonía, y ahí hay, tú sabes, como que se queda esa necesidad insatisfecha. Muy bien. Y La depresión postparto. Podemos tomar la depresión postparto como una respuesta a la ansiedad, me decías, y como una respuesta de cierta manera a lo que nos causó ese, no podemos verlo como un trauma, el embarazo, No. pero sí como Bueno, una situación donde tú tienes mucha ansiedad en todo ese proceso. A ver, qué bueno que hablamos de depresión, porque los últimos hallazgos nos han demostrado los últimos estudios nos han demostrado que la depresión viene a ser, y esto no quiero ser muy polémica, ojalá que esto se comprenda, la depresión viene a ser una solución a la ansiedad. O sea, cuando un sistema nervioso se sobreactiva, esto es lo que se llama ansiedad. Hay una estimulación, hay una incertidumbre, que viene de una incertidumbre, que viene de miedo, que viene de expectativas, que viene de esta nueva etapa que yo voy a vivir y no sé cómo vivirla. Y hay tanta presión y quizás ser una buena madre, o se me va a complicar el trabajo, o la situación económica, las finanzas, los demás niños, la seguridad. Entonces hay una sobreactivación, obviamente por un conglomerado de pensamientos y situaciones de vida, que hay demasiada activación en el sistema nervioso, entonces tiene que venir algo a apagar eso, porque si no te puede dar una isquemia, te puede dar un ataque al corazón, te puede dar un ACV, o sea, no sé, puede salirte de control. Entonces el sistema autonómico, ¿no? El sistema nervioso automático, hace un frenón, que es el sistema autónomo parasimpático, hace aquí su trabajo. ¿Y qué pasa con este frenón? Que se siente en una baja energética, y también esto afecta la parte emocional, en la misma medida afecta el pensamiento, la parte cognitiva,
Y esto se llama una depresión, claro. Mira, oye lo que dice, depresión, o sea, ya no hay presión. Es como una descongestión del sistema nervioso. Entonces, la depresión viene a ser una solución a la ansiedad, porque igual hay demasiado conflicto, igual hay demasiado miedo, igual hay demasiada vergüenza de que voy a fallar, de que yo quiero responder y no dar una... Y hay muchas expectativas muchas veces de que tú vas a ser la madre, o tú tienes que ser la madre mejor. y cumplir como yo cumplí, o como cumplió mi mamá o mi papá, o como cumplió la mamá de mi esposo. Exacto. O sea, entonces, la depresión en general, que estoy hablando de la depresión en general. Y obviamente la posparto es ahora lo que tú te estabas refiriendo, demasiado expectativa en cuanto a este nuevo rol que a todas sabemos, la que hemos sido madre, que no es un rol fácil, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, instintivos, conscientes, inconscientes, y uno tiene que convertirse en todo cuando uno es madre. Entonces, es parte de lo que somos. Me causa un poquito de curiosidad la parte de que, bueno, depresión posparto. No sé si todas pasamos por esto, por el proceso de las hormonas que se están acomodando, pero también hay personas que cuando entran en depresión posparto como que duran, digamos, un tiempito en ese nivel como de nivelación, pero también hay personas que duran mucho tiempo. Bueno, como la depresión es una baja energética, es muchas veces para la mujer o para el afectado, el posparto la mujer, pero el deprimido no cuenta entonces con estos niveles de energía que puedan sacar a la persona de querer estar acostada, de querer estar tirada en el sillón, de sentirse perezosos, de sentirse inútiles. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el pensamiento que acompaña esta baja emocional, esta baja energética, es involutiva. O sea, ¿qué la persona se está diciendo a sí misma? Yo soy inútil, yo no valgo, yo soy insuficiente, yo soy una porquería, yo no soy querible, yo no soy importante, yo no voy a salir de aquí, yo no tengo los recursos, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto. Entonces es una cosa tras otra, tras otra, y la persona entonces no cuenta con los recursos propios para subir un poquito esa energía. No ve luz al final del túnel, todo se ve muy oscuro. Entonces, obviamente, en ese momento hay que salir a buscar una ayuda psicológica. Yo conocí a alguien que pasó por esta situación e incluso me decía, es que yo no quiero ni siquiera ver el bebé. Sí, porque entonces, claro, el bebé no es la razón suficiente para que esto haga una chispa, ¿no? Porque como mi propia vida no tiene chispa, pues el bebé paga o digamos también tiene carga con la consecuencia de que mamá no está en sus facultades ni emocionales, ni mentales, ni energéticas para poder hacerse cargo de algo tan complejo como es la vida de un bebecito. Y aparte, súmale a esto que el bebé depende al 1000% de esa mamá. O sea, esto viene todavía a traer más responsabilidades, más carga, más qué se dirá esa mamá de sí misma cuando no puede responder en presencia y en actitud y mentalmente a las necesidades de este bebé, que depende totalmente de su mamá. Y más sea un niño que, bueno, esperemos que sea un niño que viene con salud, pero que no duerme. Aparte. Imagínate. Exacto. O sea, es una situación de verdad muy dificultosa para una madre que tenga que pasar por este momento tan desagradable. Pero, Concho, lo mejor es en este momento buscar ayuda, sí. Buscar ayuda. Y muy importante para el bebé que ese bebé sea contenido de alguna forma por un ser querido, porque entonces ahí vienen los traumas
de Sí, el apego. punto es identificar esa parte, que esa persona entonces esté pasando por esta situación, que lo pueda demostrar y que la familia entonces se dé cuenta de que esto está ocurriendo. Nada como el amor de mamá, o sea, nada como eso, porque el bebé identifica a su mami por los latidos del corazón, por el olor, por la mirada de su mami, ¿no? Ahí es donde hay una vinculación madre e hijo, sobre todo a través de la mirada. Ahí es que se empiezan a desprender las hormonas de la oxitocina, la serotonina, y es lo que crea la vinculación, que es lo que se llama el apego seguro. Entonces, entender que si la mamá no está en la facultad física, mental y emocional para dar atención a este bebecito, que haya un cuidador, sobre todo quizás el padre o la abuelita, ¿no? Que pueda entonces suplementar las funciones que la mamá no está en la capacidad de llevar a cabo. Y hablando de esta parte, entonces, ¿cómo se diferencia entre una respuesta normal al estrés y un trastorno traumático? Estrés, hay estrés positivo y hay estrés negativo. Estrés es lo que hablaba de una activación del sistema nervioso. Eso es estrés. Ahora, distrés es el estrés que es inmanejable, o sea, algo que se sale de mi control, algo que me lleva a mí a una situación donde ya yo no puedo afrontar con mis facultades cognitivas, emocionales, donde yo estoy ecuánime, donde yo puedo tomar decisiones y me voy a un comportamiento de supervivencia, de lucha, huida, congelamiento, o como decía ahorita, parálisis o colapso o adulación, ¿no? Esos son los comportamientos que ya yo no estoy en mi centro enfocada y ya me tengo que ir a resolver como, a reaccionar, ¿no? No a responder, a reaccionar como Dios me ayude. Entonces, eso es el estrés. El estrés, por ejemplo, sano, es cuando tú estás activada. Bueno, aquí, por ejemplo, tú pones en marcha, tú me invitaste, tú hiciste las veces de moderadora, de coordinadora, aquí hay una ansiedad positiva, eso es un estrés positivo. Si no tuviéramos movimiento estrés, energizándote. Exacto, si no tuviéramos estrés, pues fuéramos una bolita de nada, así como aletargados. O sea que eso es estrés y distrés. Y la otra, el elemento, aspecto que me mencionaste. Cuando te decía del estrés, estrés y trastorno traumático. Bueno, lo que te decía, lo que es traumático es todo aquello que abruma mi sistema nervioso. Si es un trastorno, pues ya esto es el trauma crónico en el tiempo. Trastorno es todo lo que se vuelve ya en el tiempo crónico, ¿no? O sea, trastorno ya no es un elemento de pasajero, sino ya es algo que tiene que ser visto por un profesional. Ok, me imagino que hay diferentes tipos de técnicas y terapias para los traumas. Sí, sí. Y precisamente yo me fui a España a especializarme en este tema del trauma. Hay unos modelos psicoterapéuticos en los cuales yo estoy formada. Uno de ellos es el sistema de familia interna, que en inglés es IFS, Internal Family System, la psicoterapia sensoriomotriz, brain spotting y psicoterapia MDR. Estos 4 modelos son maravillosos, no son exclusivos para tratar trauma, son modelos que no son cognitivos conductuales, que el modelo cognitivo conductual es aquel que trata de cambiar el pensamiento para que el comportamiento sea diferente. Exacto. Es como cambiar la creencia de racional a irracional para que tu comportamiento sea modificado. Esas son las técnicas cognitivas conductuales. El IFS es el modelo en el que yo explicaba de las partes, las directivas, los bomberos y los exiliados. Ok, vamos a ir a una pausa para que me explique los otros 2 en breve. Ya regresamos. Mencionaste entonces 2 tipos de terapias. Tres más. La psicoterapia sensoriomotriz, que trabaja mucho con la experiencia corporal. Eso que te hablaba, por ejemplo, ahorita de la sensación de la felicidad en la cabeza. De ahí, de esa técnica es que yo saco el que, mira, a ver, trata de expandir esas sensaciones de alegría. ¿Hacia dónde tú la puedes llevar? Exacto, es mucho de la aunque psicoterapia. Sea el dedito. Sensoriomotriz, perdón. Aunque sea el dedito, llévala de la cabeza, aunque sea un dedito. Aunque sea 1%, aunque sea 1%. Y cuando la persona te dice no, es porque hay algo que está pasando, obviamente, claro. No puedo.
Entonces, bueno, brain spotting también es una técnica súper vanguardista e innovadora, que es que a través de un punto de mirada, en ese punto de mirada hay emociones, hay sensaciones, hay toda una estructura y conexiones neuronales que están enlazadas en carreteras neuronales. Cuando dices un punto de mirada, ¿a qué te refieres? Bueno, es más, nos quedan 5 minuticos, entonces no sé si voy a poder expandirme, pero bueno, hay un eje X, hay un eje X, un eje Y. Y ahí entonces, ponemos entonces las informaciones. Hay una situación que tú puedes como retraer, ¿no? Quizás algo que fue desagradable para ti. Ah, ok. Y si yo te digo, mira a ver en qué punto tú sientes más eso desagradable, ¿dónde lo sientes? En el pecho. Ah, mira, aquí lo siento más. Ok, entonces quédate viendo ese punto. Y el cerebro, viendo ese puntito, empieza a reprocesar. Empieza a reprocesar. Ajá. El cerebro lo hace solo. Obviamente ahí hay una conexión dual. El terapeuta está guiando el proceso, está acompañando todo lo que va surgiendo. Y el terapeuta simplemente está detrás de la experiencia. Es como la cola del cometa. Bueno, y la psicoterapia EMDR está basada en estimulación bilateral. Y esto viene de que tenemos hemisferio derecho e izquierdo, y cuando hay situaciones traumáticas, el trauma queda encapsulado en el hemisferio derecho y no tiene comunicación con el izquierdo, que es donde está la parte de la lingüística. O sea, no tengo palabras para describir aquello que me pasó. Y eso se queda, como hablaba, encapsulado en un lugar inconsciente, y no le puedo poner palabras, entonces no lo puedo poner en el exterior, y eso se queda como una situación traumática en mi vida. Entonces, con esta estimulación bilateral, los hemisferios va pasando información no traumática a la traumática a la no traumática, y hay un ejercicio que va haciendo que tu cerebro vaya sanando todo ese material traumático, y el cerebro lo va haciendo solo porque tiene la capacidad de autorregenerarse. Así se va dando ese proceso bellísimo, y la persona puede, como decía, acceder a un bienestar emocional. Excelente. Última pregunta. ¿Cómo pueden los familiares apoyar a estas personas que se encuentran pasando por algún tipo de trauma, y cuáles son tus recomendaciones finales? Yo diría que todo el mundo debería dedicarse a autoconocerse. ¿Cómo los familiares pueden apoyar a una persona que esté pasando por trauma? Aportando a su autoconocimiento y viendo cómo es este sistema familiar, cómo esto que yo soy impacta a otra persona, y cómo me impacta a mí como ser humano, en mi comportamiento, en mis reacciones, el impacto emocional, el impacto físico, el impacto energético y espiritual que yo tengo hacia los demás. Entonces me formo yo y apoyo a mi ser querido, porque cuando yo me conozco puedo entender a otro, puedo ponerme en la situación de otro y puedo ser compasivo con el otro. O sea que todo el mundo debería dedicarse a autoconocerse, pero no se hace solo, se hace acompañado de una persona que nos formamos para esto. Y no es doloroso, porque la gente cree que van a sufrir. Al contrario. Todo lo contrario. O sea, sí, se pasa a veces por un momentico que a uno le da penita o tristeza porque me doy cuenta que no tuve lo que necesité, y ahí hay una pequeña pérdida, y ahí se hace un pequeñito duelo, y eso duele. Pero te libera. ¿Ya? Te libera. ¿Pasó? Entonces vayan, fórmense, autoconózcanse, dedíquense tiempo a crecer. Esto es parte de una experiencia de crecimiento, de dedicarme a mí, para yo estar bien y estar bien con otros también. Para dar lo mejor entonces de mí a los demás. Así es. ¿Dónde te podemos contactar, te podemos ubicar? Mis redes sociales, Facebook, LinkedIn, en Instagram, Denise Castro, deniscastro.psycho, como de psicólogo, en Instagram. Y bueno, mi celular 829-452-1202, el dominicano, y el español, que es donde tengo mi WhatsApp empresarial, más 34-618-374-640. Mi página web, lo siento, está en construcción, pero pronto saldrá.
¿Y consultas para consultas? Consultas lo hacemos a través del WhatsApp empresarial, el español, el que di más 34 618 374 640, de lunes a jueves a la orden. A través de WhatsApp nos ponemos de acuerdo. Y también mi correo, info.deniscastro@gmail.com. También me pueden escribir y estoy a la orden y al servicio. Excelente. Denise, muchísimas gracias por habernos acompañado, hablarnos de este tema tan importante como es el trauma, cómo podemos de alguna manera lidiar con esto y cómo en consulta entonces lo trabajamos para podernos liberar de estas situaciones que nos pesan, nos sentimos mal, lloramos. Así es. Y simplemente podemos liberarnos cuando vamos a consulta y hablamos con los especialistas adecuados. Aliviarse, sí, tener bienestar. Tener bienestar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, complacidísima, y gracias a los oyentes y a la audiencia en general. Bueno, señores, eso ha sido todo por esta noche. Gracias por habernos acompañado. Sean felices.